Está aquí con nosotros Federico De Luca, contador público. Ya vamos a meternos de lleno. Federico, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. En todo lo que tenga que ver con lo que no se ha hecho en materia tributaria, cómo le va a pegar a la clase media el presupuesto que se ha validado y lo que se viene, y el tema de los bonos, ganancias, etc. ¿Nos metemos en un ratito de lleno en eso? Bien. Pero antes quiero conversar con Matías Tombolini, que ya está aquí con nosotros, porque además tiene flamante libro de Editorial País 2. 113 secretos para ganarle a la crisis. Así es. ¿Y por qué 113, no 114, 112, 180? Porque llegué a 113. Tenés unos tombolinitos adentro que tienen cada dibujito de tombo y llegamos a 113. Bueno, escúchame. El título es tentador. Acá tenés una... Está muy bien con los dibujitos tuyos. Acá tenés mucho de buen marketing, porque en la crisis hay que ganarle. Y cómo hacemos para ganarle es un desafío de cada uno de los hogares de los que nos están viendo. ¿Crees que, antes de entrar de lleno en el libro, sí, ¿crees que lo peor lo estamos transitando ahora, que todavía no llegó? En términos macro, me parece que cuando se conoció el nivel de actividad de septiembre, se desplomó casi 6% la caída del EMAE. Compartamos las placas y así las analizamos con Matías, perfecto. inclusive. Dale, dale. ¿Tenés? Pero me gusta, buenísimo. me gusta. Se cayó mucho la actividad, acumula casi 2 puntos para abajo. Bueno, ahí está, 5,8 la caída de la actividad económica que mide el INDEC. Vale decir, esto es una previa de lo que va a ser, obviamente, el Producto Bruto Interno. Es el mejor... la mejor proxy, decimos, del PBI que nosotros los economistas mencionamos. Efectivamente se completaron 6 meses consecutivos de baja. En el año retrocede unos 5, datos que yo traía para conversar con vos. Terrible. Con lo cual, digamos, técnicamente estamos en recesión. Sí, claro. Y el último trimestre, que todavía no está en esta cuenta, octubre, noviembre y diciembre, horrible. En perspectiva tendría caídas parecidas o mayores a esta. Sí, claro, esto se da con un desempleo de 10 puntos, esto se da con una canasta básica que acumula 45% de suba en los últimos 12 meses, la de alimentos más todavía. Recordemos las diferencias entre la canasta básica total y la de alimentos. La total es la que dice cuánto tenés que ganar, cuánto tiene que ganar ingresar una familia en promedio, papá, mamá y 2 chicos, para no ser pobre. Canasta básica total. Capital General, Capital Federal y 24 agregados del conurbano bonaerense. Y después la canasta básica alimentaria es la línea debajo de la cual sos considerado indigente. Está claro que si la línea de la canasta básica total se movió 45% en 12 meses, yo te pregunto, ¿conocías mucha gente que el sueldo le haya subido 45%? No, solo excepciones. Bueno, entonces, si se subió 45% la línea de pobreza y el sueldo no subió 45%, hubo gente que cayó debajo de esa línea y vamos a ver en las próximas mediciones cómo medición tras medición aumenta la línea de pobreza en Argentina, y lo mismo va a pasar con la línea de indigencia en términos de la canasta básica de alimentos en un país que come menos que el año pasado, y el año que viene va a comer menos que este año. Porque la conclusión al final del día es que este año en materia económica es horrible, inmostrable, mucho para aprender de lo que se hizo mal, y es un año que va a dejar un saldo de más desocupados y más gente pasando hambre en nuestro país. Ahora, mientras te escucho y decís todo eso, que nadie podría rebatir, algunos sostienen que, a diferencia de lo que se tenía hasta hace 2 meses, donde se discutía la continuidad o no, donde se hablaba en las reuniones de Olivos de la oxigenación de un gabinete que estaba ya virtualmente aniquilado y demás, cosa que no ocurrió, etc. También algunos, Sturzenegger, sin ir más lejos, muy críticos, dice, bueno, pero ahora hay al menos un plan de estabilización y va a haber resultados para una baja pronunciada de la inflación. Claro. Y es probable que, si se estabilizan variables macroeconómicas, con el cambio de precios relativos, que trae aparejado una serie de beneficios que no teníamos, Claro, la Argentina puede empezar a tener cuentas más equilibradas y, por lo tanto, un 2019 en el segundo semestre, de vuelta, segundo famoso semestre, un poco más venturoso. ¿Es probable eso o no? me parece que son de una manga de mentirosos, increíble. Digamos, ¿qué querés que te diga? Es decir, hablaste como un técnico, y yo lo que digo es que se venden menos entradas de cine, que si te tomas un taxi tiene que laburar 3-4 horas para hacer la misma que hacía antes. La gente come menos.
Preguntale al que vende pilcha, no se vende nada. Digamos, la distancia que la política terminó teniendo con la sociedad es parecida a la que tenía la monarquía francesa cuando bailaba en los palacios de Versalles mientras el pueblo moría de hambre antes de la revolución. ¿Y vos imaginás que eso es toda la política? Yo creo que la política tiene, esto es más global, te diría, o empieza a tomar contacto, o empiezan a poner el cuerpo con la realidad, o la realidad se los va a llevar puestos. Porque el Sturzenegger firmó el acuerdo con el FMI, que no cumplimos, un mes y medio más tarde. Él lo firmó y se fue a los 2 días. Es una vergüenza, no pueden hablar, es decir, no pueden hablar más. Es decir, la pregunta es cómo hacemos para que la clase media y los sectores populares recuperen la capacidad de consumir. El año que viene, la discusión no tendría que ser FMI sí, FMI no, porque si baja la pendiente, es corta la bocha. No tiene que subir el bondi, no tiene que subir el subte, ni la luz, ni el gas, ni el agua, nada, nada. Y si hay que sentarse... ¿Ningún precio regulado? Nada. ¿Pero el agua no sube ahora en enero? Pero por eso te digo, decir, a ver, esto no quiere decir no pagar lo que las cosas valen. Quiere decir cómo se gestionan los costos de una crisis como la que está atravesando la Argentina. Durante 12 años nos mandaron a dormir sin lavarnos los dientes. Eso fue el proceso anterior. Eso no sirve. Ahora, este que vino te dio un cepillo con alambre de púa para que te laves los dientes y te rompiste la boca. Digo, en el camino se han olvidado de la sociedad, se olvidaron de la gente. Entonces, el otro dato del día de hoy, ¿no? Eso cuando uno ve. El otro dato es un poco lo que yo te contaba, lo de la balanza comercial, que se invierte la ecuación por una caída muy importante de importaciones, un pequeño salto de exportaciones, pero al fin y al cabo quedan dólares y no faltan. Es decir, a la Argentina le quedan como saldo dólares respecto a los que requería para poder comprar afuera lo que no estaba produciendo o vendiendo adentro. Y eso es 18% de caída de importaciones, en muchos de los casos lo que venía de afuera importado, pero en muchos de los casos también es por la merma en el nivel de actividad económica, por supuesto, porque muy buena parte de lo que nosotros importamos son bienes intermedios para un bien final que se produce acá. Exactamente. Y exportaciones solo subieron el 1,4%. Este es el dato, de todas maneras, del mes de octubre, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual, todavía hay que ver noviembre y diciembre. Pero ya le pega de lleno lo que ha pasado con la devaluación. No tengas duda, este es el resultado de una contracción económica importante. De hecho, yo creo que es mentira que la Argentina el año que viene va a expandir su economía. En términos agregados, me parece que va a ser un año de vuelta malo. Obviamente, en términos de contraste, este año termina como si Del Potro, que está cuarto en el ranking, creo, terminara en el ranking 57. El desplome que fue muy importante. Yo creo que el año que viene Argentina va a volver a contraer su economía, 1,5 puntos, 2 puntos. Por lo tanto, es como si Del Potro pasara del 57 al puesto 63. Cae, pero no se desplomó. Entonces, bueno, pero lo cierto es que vamos a terminar el año que viene peor de lo que terminamos este año, porque la economía se va a ajustar. Y la verdad que no es que se ajusta la economía y vos decís, bueno, está bien, se ajusta, pero hay una baja de impuestos que el empresario nacional dice, bueno, no, acá le subiste los costos a los empresarios porque subieron los servicios, no le bajaste los impuestos, la clase media no tiene para comprar, entonces el que vende gana menos por unidad y vende menos volumen y el que compra no tiene para llegar a fin de mes, un desastre. O sea, para encontrar una inflación como esta tenés que irte al 91. 27 años. Lo quiero incorporar a Federico en este punto. ¿El bono va a pagar impuesto a las ganancias? Sí, el bono va a pagar impuesto a las ganancias. Es un bono no remunerativo, es decir, que no va a tener aporte a la seguridad social, no se van a hacer descuentos de seguridad social, pero sí va a tributar el impuesto a las ganancias. Hasta ahora, ¿no? Sabemos que hay un proyecto de Pichetto tratando de eximir el pago de impuestos a las ganancias de este bono, pero hoy por hoy, como estamos, paga impuestos a las ganancias. Con la resolución sobre bienes personales y la convocatoria extraordinarias, si hubiera una sesión en diciembre, antes de fin de año, efectivamente, bienes personales 2019 quedarían exceptuadas las viviendas donde viven los contribuyentes hasta 12 millones de pesos de evaluación fiscal y se tributaría solo a partir de ese monto, ¿o me equivoco? Correcto, no, es correcto lo que vos marcás. Se tributa a partir de que supera ese valor. Eso fue el último cambio que se dio en la ley de blanqueo en el 2016. Ah, perdón, claro, correcto. Donde antes se tributaba sobre la totalidad y ahora se tributa sobre un excedente. Bueno, siguiendo la misma línea, este cambio en la casa habitación se produce cuando se exceden esos 12 millones.
Respecto a ganancias, alguien me decía que se pagan más ganancias, hay más gente que paga impuestos a las ganancias, 600.000 argentinos casi, pero que no es menos cierto que el 35%, que el que lo pagaba antes, el millón que pagaba, pagaba el 35%, no había escala, ¿está bien? Ahora sí reaparecieron las escalas y que el 35% lo pagan no más de 300.000. ¿Es cierto? ¿Las dos cosas son ciertas? Las dos cosas son ciertas. Sobre el impuesto a las ganancias, tenemos que decir, siguiendo un poco lo que comentaba acá Matías, que el gobierno, cuando estuvo en campaña, si se acuerdan, todos se van a recordar, que Macri decía los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Sí, el eslogan de campaña. 3 años después, hay, como vos decís, 700.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Que no pagaban antes. Que antes no pagaban. Y no porque puedan comprar más cosas de las que compraban antes. No. Por eso, y ahora sale la noticia en estos últimos días en los medios que el mínimo no imponible va a aumentar a partir de enero, no sabemos bien el porcentaje, se estima un 27, un 28%, cuando la inflación del año fue del 45% y el mínimo aumenta en un 28%. Entonces, siempre estamos corriendo de atrás a la inflación. Tenemos una inflación de 45, los sueldos que aumentaron en promedio un 25, 28, 30% y un mínimo no imponible que me aumenta un 28%. Por debajo de la inflación y por debajo del aumento de sueldo. Entonces, el año que viene, más cantidad de trabajadores van a pasar a tributar impuestos a las ganancias. Esto es muy importante porque, Matías, la inflación termina siendo algo que hasta lo fomenta el propio Estado, porque recauda más por IVA, porque recauda más impuestos por estas cosas y porque licúa sus deudas. En pesos. Deudas en pesos y gasto corriente que de otro modo no puede licuar por caso de erogaciones en empleados públicos y demás. Sí, que se Pero es la manera más perversa, vale la pena decirlo. Pero es que no podemos comentar una buena. Es increíble. Lo que podría ser, que decir, bueno, creció la base, más gente paga, pero todos pagan menos, decís, te van a actualizar el mínimo imponible por abajo de los precios, pero el subte subió más que la inflación. El colectivo acumula 111% de aumento. No hay una. Mirá Chile cómo baja los combustibles. Acá tienen para bajar los combustibles que hacer una marcha. ¿Alguien te podría decir, vaca muerta? Que volvimos a exportar en lugar de importar combustible después de 11 años. Esa es una buena, cierto. Aumentó la producción. Aumentó la producción. Sí, señor. Energías renovables. Tenés proyectos aquí y allá. Forma parte del activo del gobierno, estoy de acuerdo. Es bueno eso. Mercado aerocomercial. Desregulaste, aparecieron las low cost, tenés más destinos, tenés más conectividad. Van a ponerse 30 millones de argentinos arriba de aviones cuando había 10 millones que viajaban. Comparto. Podría haber un poco más de gestión. Provincia de Buenos Aires, rutas, infraestructura. No había. Todo destrozado. Pero la gente no come ladrillo. Sí, ¿Qué claro. pasa? ¿Viste? Está bien, ¿Vos te pero comiste un plato de pavimento? Digo para matizar, porque también el pavimento hace que alguien produzca mejor. Tenés más cabezas de ganado vacuno, 10 millones de cabezas adicionales a las que tenías. Siguen cerrando tambos, está concentrado el mercado. Sí, está bien. El campo es disperso, tenés una cosecha en perspectiva quizás récord. El plan es soja, suerte y la tablita. Es así, si el precio de la soja aguanta, si vos exportás 20% más, que 74.000 millones de dólares que están esperando exportar, una buena cosecha, que el petróleo que se cayó, bajó por abajo de 60, no sea demasiado lo que nosotros le vendemos al mundo, y que de afuera el billete no tome demasiada temperatura. No se enfríe, pero no tome. Hoy se movió un poquito para arriba. Ponme la placa, Vani, porque la quiero compartir con Matías y también con Federico y con los chicos, porque efectivamente hoy fue un día bastante atípico. Ayer le preguntaba a Iván Kachanowski aquí, le dije, ¿el dólar está tomando impulso? ¿Está agazapado para? Bueno, es un duro equilibrio, dijo Iván, con naturalidad. Bueno, hoy tomó impulso y subió más de un peso, 38.50. Ya el Ministerio de Hacienda anunció para la semana que viene, martes y miércoles, LETES, LECAPS y BOTE. Sí. 3 bonos distintos, algunos en dólares, otros en pesos, para intentar seguir aspirando, ¿no? La bolsa subió el 1,5, rebotó, energéticas y bancos. Acciones argentinas en Wall Street hasta 3,5 claro, abajo. Pues subió 1,5, pero como se devaluó la moneda, en realidad en dólares cayó. No. Por eso cayeron en Wall Street. Y en la semana también cayó. Sí. Y Wall Street borró en las últimas 2 semanas la ganancia de todo el año también. Sí. Y el barril de petróleo efectivamente abajo de $60. Por eso el gobierno imaginaba que podía presionar a las petroleras y que podría producir un anuncio de impacto político el mes próximo de una baja de hasta el 10% en la nafta. ¿Eso es viable o no? Sí, ahí hay una cosa muy importante para mencionar en todo esto que estamos viendo, que son todos puntos de especulación financiera.
dólar, Sí, Merval, acciones, LECAP, Botes. donde la clase baja no tiene acceso a eso, la clase media hoy por hoy tampoco. Entonces, vos me mencionás el dólar subió, y la persona, el trabajador, lo que le interesa es cobrar el bono y que encima es poco y encima va a tributar ganancias. Entonces, toda esta especulación financiera, que es lo que se le podría criticar en mayor medida al gobierno, para mí es lo que está matando la productividad argentina, que es lo que necesitamos que reflote. ¿Para qué? Para que genere mayor empleo, para que comience a aumentar la recaudación, para que el trabajador tenga plata en el bolsillo y pueda salir a comprar la comida y a hacer un gasto extra. Eso es lo que necesitamos, no la especulación financiera. Sí, con un aditamento, que es que acá estás tratando de bajar la tasa que no podés, porque la inflación te pone el piso y el piso es muy alto. Y ayúdame, Matías, con una sociedad bimonetaria que casi es mono, Sí. porque solo piensa en dólar, el peso es una circunstancia. ¿Y cómo vas a pensar en pesos? No, por eso. Sí. Entonces, vos tuviste, no sé, un solo presidente del Banco Central terminó su mandato desde 1935 a hoy. Uno solo. Bueno, 5 veces destrozaste tu moneda en 80 años. 13 ceros. 13 ceros le sacaste en... 40 y pico de años, sí. Bueno, es que, a ver, Y defaulteaste 2 veces los últimos 30 años. y va camino a un problema. Algunos colegas economistas, y con quienes ahora compartimos algún proyecto político interesante, dicen: el problema de la campaña del presidente que viene no es la campaña, es qué hace si gana. Porque el 2020, el 2021 y el 2022 tienen una factura gigante de deuda que tomó este gobierno. Y la pregunta es, bueno, ¿está bien o mal tomar deuda? Es una herramienta. Lógico. ¿Para qué hiciste con la deuda? Me dijiste que me ibas a bajar la inflación, es más alta. Me dijiste que, bueno, el financiamiento era tomaste 100.000 millones de dólares, ¿y dónde están? ¿Y qué cambió? Y la tasa es más alta que antes. Espera, Matías, no quiero que te vayas, perdón. Espera, déjame que le haga Sí, una pregunta. claro. ¿Vas a volver a ser candidato el año que viene? Mira, lo que nosotros No hicimos... puede cancelar, es política todo el día. Está muy bien, no hay problema. Fundamos un partido político que Sí. se llama Avancemos por el Progreso Social. APPS, me dijo Exactamente. Juancito Saintut ayer. Gran amigo. Fundamos apps, la verdad que estamos a punto de obtener nuestra personería en tan solo 13 semanas. Tiene una lógica tal vez áspera para la política tradicional. Nosotros pensamos más en enseñarte a pescar que en darte el pescado. Lo que más hacemos centralmente, en vez de coloquios y nos juntamos a debatir sobre el futuro, talleres de oficio. Nosotros ya tenemos más de 7.500 inscriptos que han pasado y están pasando por... El miércoles que viene arranca maquillaje social, cómo sacar fotos con tu celular, cómo ser el community manager de tu negocio, encuentros sobre Bitcoin, cómo hacer panificación, oficios y, por supuesto, de algún modo, saberes que te pueden permitir ser utilizados en el contexto de la crisis que vive la Argentina. 140 personas se anotaron para ser voluntarios. Se suma... ¿Acá en la ciudad? En la ciudad. No lo podíamos creer. Yo me puse a llorar, decía, no puede ser. Bueno, la gente se afilia en la calle al partido. Es increíble. Bueno, efectivamente... ¿Es el partido con Esper y compañía? No, Ah. nada que ver. No. Perdón, ¿eh? No. Mirá, si yo hay algo que respeto de Javi Milei, que es amigo mío y debuta en teatro, lo quiero muchísimo. Hoy debuta Javier Milei, tenés hoy debuta razón. Javi. Y de Spert y de Diego Giacomini. Es uno, la solidez técnica que tienen. Yo no comparto su mirada filosófica, pero saben de lo que hablan, aunque yo no comparta. Y segundo, son una derecha de verdad, no de pacotilla. O sea, ¿Pero la Argentina tiene derecha e izquierda o todo es...? no tienen una mirada liberal, en algún caso hasta conservadora, que yo respeto, que por lo menos no se mienten a sí mismos. No comparto yo esa mirada, no la comparto. ¿Pero el gobierno es eso? Porque el gobierno, No. si algo que me parece que no es neoliberal. A mí me parece que el gobierno, que no es todo lo mismo, No, que no son además. todo lo mismo, No. pero el gobierno nacional es la expresión del focus group al gobierno. Entonces, si vos decidís con un algoritmo, bueno, la construcción de consenso es más complicada. Escúchame, dame 2 o 3 secretos para ganar la crisis. Pero dáselos a los que están Bueno, viendo. a ver, importante, los secretos tienen que ver con... Vos hablabas de toma de decisión. El consumidor argentino es muy particular, único en el mundo, porque te criaste últimos 15 años 2 dígitos de inflación. Entonces, lo que trabajamos acá es cómo funciona tu cabeza en una guerra que vos no sabés que se libra. Porque cuando vos entrás, por ejemplo, a un supermercado, vos tenés
años y mucha plata de inversión para convencerte de que tu decisión sea la mejor decisión para las marcas, pero no para vos. Entonces, lo que nosotros trabajamos es con herramientas académicas, te damos cuestiones muy, muy prácticas para que vos hagas mejor tu presupuesto. Lita de Lázari del siglo XXI, en vez de caminar, navegá. ¿Cómo elegir tu prepaga? ¿Cómo elegir tu gimnasio? El mejor modo de hacer tu presupuesto para vacaciones. ¿Cómo alquilar un departamento en la Argentina moderna? Tablas de decisiones que te ayuden a elegir tu mejor plan de celular. Que una tabla de decisión no es ciencia oculta, es algo que te permite ponderar, asignar importancia o no, en función de qué es más importante para vos. Los datos. En Argentina tenemos mucho más prepago que en el promedio del mundo. ¿Por qué? Por esta cosa de estar siempre corriendo la realidad de atrás, cuando es mucho más barato el plan que el prepago. Bueno, cuestiones que tienen que ver con cuánto te cuesta mantener una mascota. ¿Cuánto ocupa de tu presupuesto? Cambiar de trabajo, ¿es negocio? Te pagan más, pero tenés más costo para ir y tenés costos ocultos. El costo de oportunidad de la toma de tus decisiones. Bueno, sobre eso trabaja este libro, que es un trabajo académico y muy práctico. Impresionante. ¿Querés un libro? Sí, No, tiene que ir a la librería, señorita, y lo tiene que pagar. Si no, pobre Matías se va a morir de hambre. ¿Cómo vamos a reunir a la...? 113 no lo puedo creer. secretos para ganar la crisis. Vanina grita desde el control, yo también. Parece que hay crisis, ¿no? Matías, Matías, lo vamos gracias. a ir a comprar, Matías. Después lo vamos a seguir. Muchos éxitos en el nuevo camino emprendido. Federico, todas son 3 preguntas adicionales. ¿Te queda la sensación de que la gran materia pendiente en la Argentina es un sistema tributario equitativo? Porque la verdad que no lo tenemos. Siempre nos jactamos de que lo vamos a discutir algún día, pero nunca es el momento. Sí, mira, yo en sí todos los contadores tuvimos una ilusión muy grande porque hace tiempo veníamos pidiendo una reforma tributaria. Esa reforma tributaria se dio en diciembre del año pasado. Hoy por hoy todavía quedan un montón de puntos pendientes por reglamentar y llevar a la práctica. Entonces, nosotros tuvimos una ilusión muy grande, esa ilusión hoy fracasó y hoy vemos que el gasto público, que en la época del kirchnerismo aumentó 7 veces, hoy sigue aumentando, con una proyección a disminuirlo, pero hoy sigue aumentando, y como pasa en toda época de crisis en Argentina, se ataca a los impuestos. Se elevan los impuestos, caso bienes personales, que retenciones. Se reinstauran. Incluso al factor servicios, a la exportación de valor agregado, cosa curiosa. Bueno, ¿eso por qué? Porque Argentina hoy por hoy es el segundo país en el mundo con mayor presión tributaria. El primero de la región y el segundo del mundo. ¿Qué significa presión tributaria? Que somos el segundo país en el mundo que más impuestos pagamos. ¿Cuántos impuestos paga el argentino medio? Mira, un trabajador, en días te lo pongo para que sea más fácil de verlo, tarda en pagar todos sus impuestos entre 175 y 200 días de trabajo. Sí. Sobre 365 días. Por eso el 24 de julio se decretó el Día de la Independencia impositiva, fiscal, porque como a partir del 24 de julio... empezás a cobrar plata que vos podés usar. Para consumo, para viaje, para ahorro, ¿no? Todo lo hecho hasta el 24 de julio fue para el Estado. A partir de ahí empezás a sacar tus gastos. Para pagar impuestos. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación donde impuestos... ¿Cómo? Hagámoslo al revés, que nos dejen recaudar hasta el 24 y el 24 adelante empezamos a pagar los impuestos. Por eso la crítica tendría que ser contra el gasto público. Disminuyamos el gasto público y automáticamente va a la política no puede ni sabe decir que no. Ahí está. Hay que asumir un costo político. Todo lo que hemos hecho es decir sí, 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 sí. Y los debates son lo que políticamente es correcto, no lo que genuina y sensatamente los dirigentes piensan. Correcto. Porque es más, se van de acá y por lo bajo te dicen, no, sí, pero ¿qué crees que haga? Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, un placer.